En una calle tranquila de Guadalajara, en el corazón del occidente de México, vivía la familia Ramírez. La casa, construida en los años 70, guardaba las huellas de muchos años de convivencia, discusiones y silencios dolorosos. El portón de hierro siempre rechinaba al abrirse, y los rosales descuidados en el patio parecían reflejar el estado interno de la familia, belleza marchita por la falta de cuidado. El padre, Ernesto, había trabajado durante décadas en un taller mecánico del barrio. Hombre de carácter fuerte, acostumbrado a largas jornadas y a las deudas que parecían nunca terminar, cargaba sobre sus hombros la frustración de no haber podido dar a sus hijos la vida cómoda que había soñado. La madre, Teresa, dedicada al hogar y a la venta de tamales los fines de semana, se había convertido en el sostén silencioso de la familia, aunque su paciencia empezaba a desgastarse con los años. Los hijos, ya adolescentes, vivían atrapados en un ambiente de reproches. Mariana, la mayor, tenía 19 años y soñaba con estudiar enfermería, pero sentía que nadie en casa la apoyaba realmente. Luis, de 16, pasaba horas frente a la computadora en cibercafés, alejándose cada vez más de la vida familiar. Y el pequeño Mateo, de 11 años, absorbía en silencio cada grito y cada portazo, llevando dentro un miedo que nunca confesaba. Una noche de julio, el calor húmedo llenaba las habitaciones. Los ventiladores no bastaban para disipar el aire pesado. En la mesa del comedor, apenas iluminada por una bombilla amarillenta, estalló otra discusión. «Siempre lo mismo, Ernesto», gritó Teresa, golpeando la mesa con la palma abierta. «Prometiste que pagarías la luz y ahora nos van a cortar el servicio». Ernesto, con la camisa impregnada de grasa del taller, levantó la mirada con cansancio y enojo. «Trabajo de sol a sol, Teresa. No me vengas a reclamar como si yo fuera un vago». «¿Y de qué sirve tanto trabajo si seguimos ahogados en deudas?», respondió ella con la voz quebrada. Mariana, desde su silla, intentó intervenir. «Papá, mamá, ¿podemos hablar sin gritar?». Pero su voz fue opacada por el portazo de Luis, que se levantó y se encerró en su cuarto. Mateo bajó la cabeza, apretando los labios para no llorar. La tensión era tan densa que parecía imposible respirar. Afuera el cielo empezaba a cubrirse de nubes oscuras y un trueno lejano anunciaba tormenta. Esa noche, después de que todos se dispersaron enojados, Teresa se arrodilló junto a su cama. No era una mujer de oraciones largas, pero sus palabras fueron sinceras. «Señor, ya no sé cómo sostener esta familia. Te pido que no nos dejes hundirnos en este odio que crece cada día». Al mismo tiempo, Mariana enviaba mensajes a su mejor amiga, contándole entre lágrimas que quería irse de casa. Luis, encerrado, golpeaba el teclado con frustración, refugiándose en juegos en línea para olvidar los gritos. Y Ernesto, en el patio, prendía un cigarrillo mientras miraba el cielo, sintiendo que había fallado como padre. La tormenta se desató de repente. La lluvia golpeaba el techo de lámina del patio y el viento hacía vibrar las ventanas. En medio del ruido, un silencio extraño se apoderó de la casa. Mateo, asustado, salió de su cuarto y encontró a Ernesto bajo la lluvia. «Papá», dijo tímidamente, «¿por qué siempre estamos enojados?». Ernesto lo miró sorprendido. Nunca esperaba preguntas directas de su hijo menor. Tiró el cigarro al suelo y lo aplastó con rabia contra el piso mojado. «No lo sé, hijo. Tal vez porque la vida no salió como yo quería». Mateo bajó la cabeza y murmuró: «Yo solo quiero que volvamos a ser felices, como antes». Esas palabras atravesaron a Ernesto más que cualquier reclamo de Teresa. No supo qué contestar. Horas más tarde, cuando todos dormían, la tormenta se calmó. Pero algo había quedado sembrado en el corazón de cada miembro de la familia. Un vacío insoportable, una sensación de que estaban al borde de romperse para siempre. Al día siguiente, Teresa decidió acudir a la iglesia del barrio, en la colonia americana, donde la misa matutina siempre reunía a vecinos mayores. Caminó con paso cansado hasta la parroquia de San Felipe, un edificio sencillo de paredes blancas y vitrales modestos. Allí, frente al altar, lloró en silencio. El sacerdote, el padre Julián, se acercó después de la misa. «Hija, ¿qué te preocupa tanto?», preguntó con voz serena. Teresa no pudo contenerse. «Mi familia se está destruyendo, padre. No sé cómo detener tanto rencor».
El sacerdote la escuchó sin interrumpir. Luego puso una mano sobre su hombro y dijo: «Cuando las fuerzas humanas no alcanzan, es Jesús quien restaura lo imposible. Pero todos deben abrir el corazón. Empieza por ti». Esa frase resonó en Teresa mientras regresaba a casa. No tenía idea de cómo cambiar la situación, pero sentía que una chispa de esperanza se encendía dentro de ella. Al entrar, encontró a Ernesto aún dormido en el sofá, con la televisión encendida en un canal de noticias. Lo cubrió con una cobija sin decir nada. Luego miró a sus hijos desayunando en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, pensó que tal vez el cambio no vendría de grandes palabras, sino de gestos pequeños, constantes y llenos de paciencia. Mientras tanto, Mariana guardaba un folleto que había recogido en la iglesia semanas antes, un retiro juvenil que se celebraría en 2 semanas. Dudaba en pedir permiso, temiendo la reacción de su padre. Luis, por su parte, pensaba en escapar otra vez al cibercafé, pero algo en su interior le decía que aquella rutina ya no le servía para nada. Nadie lo sabía aún, pero esa misma noche, la familia Ramírez enfrentaría un acontecimiento inesperado que pondría a prueba su resistencia y abriría la puerta a un encuentro que transformaría sus vidas. La noche siguiente, la familia Ramírez se reunió otra vez en la mesa del comedor. El ambiente estaba cargado de un silencio extraño, como si todos esperaran una chispa para detonar otra discusión. Ernesto miraba de reojo a Teresa. Ella se esforzaba en servir los frijoles calientes y el arroz sin decir palabra. Mariana hojeaba su cuaderno de apuntes, fingiendo concentración, mientras Luis enviaba mensajes en su celular. Mateo, con su vaso de agua en las manos, parecía ser el único dispuesto a hablar. De pronto, las luces parpadearon y se apagaron por completo. Un apagón dejó a la casa en tinieblas. Solo la lluvia, otra vez insistente, golpeaba el techo. «¡Lo sabía!», gritó Teresa. «Cortaron la luz». Ernesto golpeó la mesa con rabia. «¿Y qué quieres que haga? No había dinero suficiente». Luis soltó una carcajada sarcástica en la oscuridad. «¡Qué vergüenza! Ni luz tenemos. Mejor me voy de aquí». «Ni lo sueñes, Luis», replicó Teresa sujetándolo por el brazo. «Vas a quedarte en casa». Mateo, con voz temblorosa, preguntó: «¿Y si nunca nos la regresan?». Un rayo iluminó la sala por unos segundos, mostrando los rostros tensos de todos. Mariana se levantó en silencio, buscó una vela en la cocina y la encendió. La flama titilante proyectó sombras en las paredes, haciendo que la casa pareciera aún más fría. «Tenemos que calmarnos», dijo ella. «No sirve de nada gritar». Pero Ernesto no escuchaba. Tomó sus llaves y salió bajo la lluvia. Teresa corrió detrás de él. «Ernesto, no te vayas así». Él encendió su viejo bocho azul, estacionado frente a la casa, y rugió el motor. «Voy a hablar con el vecino, quizá pueda prestarme dinero». Teresa regresó empapada, con lágrimas mezcladas con gotas de agua. Los hijos permanecieron en silencio, sin saber qué decir. Minutos después, Ernesto tocaba la puerta de don Rogelio, su vecino de toda la vida. El hombre, dueño de una pequeña ferretería, lo miró con lástima. «Te entiendo, Ernesto, pero también estoy apretado. Si quieres, mañana te doy trabajo extra en la tienda, pero ahora no puedo prestarte nada». Ernesto apretó los dientes. «Gracias de todos modos». Regresó a casa con el corazón cargado. Cuando abrió la puerta, encontró a Teresa rezando el rosario con una vela frente a una pequeña imagen de la Virgen de Zapopan. Mariana y Mateo estaban sentados junto a ella, mientras Luis permanecía apartado mirando su celular sin interés. «¿Ahora también vamos a resolver todo rezando?», ironizó Luis. «Hijo, no entiendes», respondió Teresa con serenidad. «Cuando no queda nada más, es Jesús quien nos sostiene». El comentario encendió la chispa. Ernesto levantó la voz. «Basta ya. Estoy cansado de que siempre me miren como el culpable. Trabajo hasta romperme la espalda». «Nadie dice que seas culpable, Ernesto», replicó Mariana conteniendo las lágrimas. «Pero necesitamos algo más que trabajo. Necesitamos hablar, escucharnos». Luis soltó un bufido. «Hablar no sirve de nada. Esta familia está rota». En ese instante, Mateo se levantó, con sus ojos brillando a la luz de la vela. «Yo no quiero que estemos rotos», gritó con todas sus fuerzas. «Quiero que volvamos a ser una familia». El silencio fue absoluto. Incluso la lluvia parecía detenerse por un segundo. Ernesto miró a su hijo menor, sintiendo un nudo en la garganta.
Teresa bajó la cabeza conmovida. Esa noche, sin electricidad, todos durmieron inquietos. Sin embargo, al amanecer, un detalle inesperado sorprendió a la familia. Sobre el portón de hierro, alguien había dejado una bolsa con pan dulce, un garrafón de agua y una nota que decía, para que no pierdan la esperanza. De parte de alguien que cree en ustedes. Teresa encontró la bolsa y la llevó al comedor. ¿Quién habrá sido? Tal vez don Rogelio, dijo Ernesto, rascándose la cabeza. O quizá doña Lupita, la señora de la tortillería, opinó Mariana. Luis miró con indiferencia, pero en el fondo sintió algo removerse dentro de él. No estaba acostumbrado a gestos de bondad gratuitos. Mientras compartían el pan, Ernesto habló con voz firme pero cansada. Quizá hemos llegado demasiado lejos. No sé cómo, pero tenemos que cambiar. Teresa lo miró sorprendida. ¿Lo dices en serio? Él asintió. No quiero que mis hijos crezcan odiándose entre ellos ni a mí. Mariana tomó aire y se atrevió. En la parroquia están organizando un retiro juvenil. Yo quiero ir, pero necesito su apoyo. El comentario generó tensión. Ernesto frunció el ceño. ¿Y de qué sirve eso? No resuelve las cuentas ni los problemas. Sirve para mí, papá, contestó ella. Necesito esperanza. Luis se levantó bruscamente de la mesa. Ustedes sigan con sus rezos y retiros. Yo tengo mis propios planes. Teresa intentó detenerlo. Hijo, no te alejes más. Pero él ya había cerrado la puerta tras de sí. Ese mismo día, Teresa fue al mercado de San Juan de Dios a vender tamales. Allí, entre los puestos de frutas y artesanías, encontró a su comadre Julia, quien le habló de un grupo de oración que ayudaba a familias en crisis. Teresa dudó, pero algo en su interior le pidió aceptar la invitación. Por la noche, mientras todos cenaban con austeridad, Teresa les contó lo que había decidido. Mañana iré a una reunión de oración. No sé qué pasará, pero quiero intentar algo diferente. Ernesto la miró con cansancio, pero no la detuvo. Mariana sonrió tímidamente. Mateo aplaudió con inocencia. Luis, ausente, no estaba en casa. El viento soplaba otra vez con fuerza en la colonia. En medio de la incertidumbre, un hilo de fe empezaba a tejerse. Lo que ninguno sabía era que en los próximos días, un encuentro inesperado marcaría un antes y un después para todos. La tarde siguiente, Teresa se dirigió a la pequeña capilla ubicada en un barrio vecino, en las cercanías del Parque Revolución. El aire olía a tierra mojada porque había llovido temprano, y las calles húmedas reflejaban las luces de los puestos callejeros. Caminó con paso decidido, aunque por dentro la acompañaba una mezcla de miedo y esperanza. La reunión de oración se celebraba en un salón anexo a la capilla. Unas 15 personas, la mayoría mujeres mayores, cantaban suavemente con guitarras. Teresa se sentó al fondo, observando. No conocía a casi nadie, salvo a Julia, su comadre, que le sonrió con calidez. Cuando llegó el momento de compartir peticiones, Teresa levantó la mano con timidez. Mi familia, estamos en crisis. Cada día peleamos más, y siento que el amor se está muriendo. No quiero perderlos. Una anciana llamada doña Carmen se levantó y puso su mano sobre el hombro de Teresa. Hija, Jesús nunca abandona un hogar que lo busca. Lo que hoy parece imposible, mañana será testimonio. Las palabras calaron profundo. Por primera vez en mucho tiempo, Teresa sintió que alguien entendía su dolor. Mientras tanto, en la casa, Ernesto discutía con Luis. El muchacho había regresado tarde del cibercafé y el padre lo esperaba en la sala. «¿Qué ganas pasando horas frente a esa máquina?», le reprochó Ernesto. Luis replicó con furia. «Es mi vida. Tú nunca entiendes nada. Solo sabes gritar y trabajar como esclavo. Yo no quiero ser como tú». El golpe fue directo al corazón de Ernesto. Se quedó en silencio, viendo a su hijo encerrarse de nuevo en su cuarto. Entonces sintió una punzada de soledad que no sabía cómo expresar. En la cocina, Mariana observaba todo en silencio. Anotaba en su diario lo que veía: las peleas, la tristeza de su madre, el aislamiento de su hermano. Escribía porque no encontraba otra manera de no explotar. Esa noche, escribió: «Quisiera que un milagro ocurriera, porque si seguimos así, cada uno se perderá en su propio dolor». Al día siguiente, Teresa regresó de la reunión con una determinación nueva. Preparó café de olla y pan dulce que le había regalado doña Carmen y reunió a sus hijos.
Ernesto aún dormía después de una larga noche en el taller, pero ella decidió empezar con lo que tenía. «Hijos, quiero que sepan algo», dijo con voz firme. «He decidido luchar por esta familia, aunque tenga que hacerlo sola al principio. Ayer sentí que Jesús me escuchó». Luis resopló. «¿Otra vez con eso de la religión? Mamá, la fe no paga las cuentas». «Tal vez no paga las cuentas, pero sana el corazón», replicó Teresa sin perder la calma. «Y un corazón sano puede levantar cualquier cosa». Mateo, con los ojos brillantes, asintió. «Yo también quiero luchar, mamá». Mariana guardó silencio, pero sus labios temblaban como si quisiera decir algo. Esa tarde, Ernesto se levantó y encontró a Teresa limpiando la sala, tarareando un canto religioso. La observó extrañado. «¿De dónde sacas fuerzas?», le preguntó. Ella lo miró con ternura. «De Dios, y del deseo de no perderte a ti ni a los niños». Por primera vez en meses, Ernesto no respondió con enojo. Se limitó a sentarse y mirar el suelo. Una parte de él quería burlarse, pero otra parte deseaba creer que todavía había esperanza. Días después, Mariana se armó de valor y habló con su padre. «Papá, necesito pedirte permiso para ir al retiro juvenil». Él la miró con recelo. «¿Y quién va a pagar eso? Ya he ahorrado vendiendo pulseras en la escuela. Solo necesito tu aprobación». Ernesto suspiró profundamente. «Haz lo que quieras, hija». No era una bendición, pero tampoco una prohibición. Para Mariana fue suficiente. En paralelo, Luis seguía hundiéndose en su mundo digital. Sus amigos lo invitaban a fiestas y a consumir alcohol, y la tentación crecía. Una noche, mientras caminaba con ellos por las calles de Chapultepec, escuchó cómo se burlaban de las familias anticuadas que seguían yendo a misa. Luis se rió para encajar, pero en su interior recordó las palabras de Mateo. «Yo solo quiero que volvamos a ser felices». Esa frase le pesaba más de lo que admitía. El domingo, Teresa convenció a Ernesto de acompañarla a misa. No fue fácil, pero él aceptó. La parroquia estaba llena, los vitrales iluminados por la luz del mediodía. El padre Julián predicó sobre la reconciliación familiar, usando ejemplos sencillos de la vida diaria. «El rencor», dijo el sacerdote, «es como una gotera que poco a poco inunda la casa hasta destruirla. Solo el perdón puede cerrar la grieta». Ernesto sintió que esas palabras iban dirigidas a él. Salió de la misa con un nudo en el estómago, pero no dijo nada. Esa noche, cuando todos dormían, Ernesto se quedó en el patio mirando las estrellas. Encendió un cigarro, pero lo apagó de inmediato. Recordó las palabras de Mateo, las lágrimas de Teresa, el silencio de Mariana, la rebeldía de Luis, y por primera vez se atrevió a murmurar: «Jesús, si existes de verdad, ayúdame». Lo que Ernesto no sabía era que esa oración torpe, apenas pronunciada, iba a ser el inicio de una cadena de cambios que transformarían a toda la familia. El lunes amaneció con un cielo despejado, aunque el aire todavía conservaba la humedad de las tormentas pasadas. La colonia se llenaba del bullicio habitual. El carrito del pan recorriendo las calles, los niños con mochilas rumbo a la escuela y los comerciantes abriendo persianas metálicas. Dentro de la casa Ramírez, el ambiente seguía frágil, como si cualquier palabra pudiera desatar otra tormenta. Teresa preparaba huevos con jitomate y frijoles refritos cuando Ernesto bajó de su cuarto. Tenía ojeras, pero su expresión era distinta, menos dura, casi pensativa. Se sentó en la mesa y, para sorpresa de todos, dijo en voz baja: «Gracias por el desayuno». Mateo lo miró con una sonrisa tímida. Mariana levantó la vista de su cuaderno y notó que su padre evitaba discutir. Teresa, conmovida, se limitó a asentir. Era un gesto pequeño, pero en esa casa representaba un rayo de luz. Al salir rumbo al taller, Ernesto pasó frente a la iglesia y recordó su oración de la noche anterior. Dudó un instante, pero entró. El templo estaba vacío, salvo por el padre Julián, que acomodaba unos libros. «Padre», dijo Ernesto, rascándose la nuca con incomodidad, «no suelo venir mucho, pero necesito hablar». El sacerdote lo invitó a sentarse. Ernesto le contó sobre las peleas, las deudas, la distancia con sus hijos. No lloró, pero su voz temblaba. «Siento que estoy perdiendo a mi familia». El padre Julián lo escuchó atentamente. «A veces, Ernesto, creemos que ser hombre es cargarlo todo solos.
Pero la verdadera fortaleza está en reconocer que necesitamos ayuda. Jesús no vino a condenar, sino a sanar. Esas palabras resonaron en él. No sabía si creía del todo, pero sentía que algo dentro se movía. Mientras tanto, Mariana se preparaba para el retiro juvenil. Guardaba ropa sencilla en una mochila y escribía en su diario. Quizá este sea el inicio de algo nuevo. Estaba nerviosa, pero también ilusionada. Luis, en cambio, se hundía más en sus amistades callejeras. Esa tarde, en una esquina cercana al mercado, sus amigos lo animaron a beber cerveza. Al principio dudó, pero terminó cediendo. Cuando regresó a casa tambaleándose, Ernesto lo interceptó en la puerta. ¿Vienes borracho?, preguntó con severidad. Luis intentó reírse. No exageres, solo probé un poco. Ernesto lo tomó del brazo con firmeza. No voy a permitir que arruines tu vida. ¡Suéltame!, gritó Luis. Tú no eres nadie para decirme qué hacer. El ruido despertó a Mateo, que salió asustado. Mariana corrió a separar a ambos. Teresa, desesperada, rezaba en silencio. Finalmente, Luis se soltó y se encerró en su cuarto, azotando la puerta. Ernesto se dejó caer en una silla con la cabeza entre las manos. «No puedo más», susurró. Teresa se arrodilló a su lado. «Sí puedes, Ernesto». Pero no solo. Esa noche la familia cenó en silencio. Mariana acariciaba la espalda de Mateo para calmarlo, mientras Luis escuchaba música a todo volumen tras la puerta. Afuera, el viento soplaba con fuerza, como si acompañara la tormenta interna de la casa. 2 días después llegó el día del retiro. Mariana se despidió con un abrazo largo de su madre. «Ora por nosotros», le pidió Teresa con lágrimas en los ojos. «Lo haré», prometió Mariana. El autobús partió rumbo a un campamento en las afueras de la ciudad. Durante el viaje, Mariana se maravillaba al ver cómo otros jóvenes compartían risas y cantos. Algo en su corazón se fue ablandando. En casa, la ausencia de Mariana se notaba. Teresa insistió en que todos cenaran juntos, aunque el ambiente era tenso. Ernesto intentaba mantener la calma, pero la mirada desafiante de Luis lo provocaba. «¿Por qué no entiendes que necesito mi espacio?», le dijo el muchacho. «Porque tu espacio está destruyendo lo poco que nos queda de familia», respondió Ernesto. Luis bufó y salió corriendo de casa. Ernesto quiso seguirlo, pero Teresa lo detuvo. «Déjalo. Esta vez lo único que podemos hacer es orar». Luis caminó sin rumbo hasta llegar a la plaza principal. Allí se encontró con sus amigos, quienes lo invitaron a ir más lejos, pero algo dentro de él se resistía. Recordó las palabras de su madre. Jesús nunca abandona un hogar que lo busca. Por primera vez, sintió un vacío al reírse con ellos. Al volver a casa, encontró a Mateo esperándolo en la puerta. «Pensé que no ibas a regresar», le dijo el niño con voz temblorosa. Luis lo abrazó, sorprendiéndose a sí mismo. «Siempre vuelvo». Esa noche, mientras Ernesto y Teresa dormían, Luis permaneció despierto mirando el techo. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Realmente había algo más allá de la rutina de dolor que vivían? ¿Era posible cambiar? En otro lugar, Mariana experimentaba algo distinto. Durante una oración en el retiro, escuchó las palabras de un predicador. Jesús puede restaurar lo que parece muerto. Incluso una familia dividida puede volver a amar. Las lágrimas corrieron por su rostro. Comprendió que esa promesa no era un sueño, sino una posibilidad real. Y en lo profundo de su corazón, comenzó a creer que un milagro podía llegar a su casa más pronto de lo que imaginaba. El amanecer del domingo trajo consigo un aire fresco que recorrió las calles de Guadalajara. El canto de los pájaros en los árboles del barrio contrastaba con la tensión que aún se respiraba dentro de la casa Ramírez. Mariana seguía en el retiro, viviendo experiencias profundas que marcarían su corazón, mientras en casa la ausencia de su voz equilibrada se hacía evidente. Ernesto despertó temprano y salió al patio con una taza de café. Observó cómo el sol iluminaba el portón oxidado y pensó en lo frágil que era la vida. El recuerdo de la pelea con Luis lo atormentaba. Se preguntaba en qué momento había perdido el control de su hogar. Teresa se acercó y sin decir nada se sentó a su lado. Por un instante, disfrutaron de un silencio distinto, menos pesado. «Anoche soñé que estábamos todos juntos, riendo», dijo ella con una sonrisa melancólica. Ernesto suspiró.
¿Hace cuánto que no pasa eso de verdad? En ese momento, Luis salió de su cuarto. Se veía cansado, con los ojos rojos. Teresa lo miró con preocupación. ¿Dormiste bien, hijo? Luis se encogió de hombros. Más o menos. Si quieres, podemos preparar juntos los tamales para vender, propuso Teresa. Necesito ayuda. Luis dudó, pero finalmente aceptó. Pasó la mañana moliendo masa y envolviendo hojas de maíz junto a su madre. No lo admitía, pero aquella rutina sencilla le daba cierta paz. Ernesto los observaba en silencio, sorprendido de ver a su hijo colaborando. Por la tarde, decidieron ir a vender al mercado. El bullicio de la gente, el olor a antojitos y los colores de los puestos llenaban el ambiente. Luis ayudaba a gritar las promociones. Tamales calientitos de rajas y de pollo. Algunos clientes reconocían a Teresa y la saludaban con afecto. Luis se sintió orgulloso por primera vez en mucho tiempo. Cuando regresaron a casa, Ernesto lo felicitó tímidamente. «Buen trabajo, hijo». Luis apenas respondió con un gesto, pero en el fondo, aquella aprobación le supo a gloria. Mientras tanto, en el retiro, Mariana vivía un momento decisivo. Durante una dinámica, los jóvenes escribieron en un papel los rencores y dolores que querían dejar atrás. Ella escribió, «El odio en mi casa». Después, arrojó el papel a una fogata mientras cantaban juntos. Lloró intensamente, sintiendo que algo dentro de ella se liberaba. Esa noche, antes de dormir en las literas del campamento, Mariana escribió en su diario, «Jesús está conmigo. No puedo regresar igual. Mi familia necesita esta luz». En casa la cena fue sencilla, frijoles, arroz y el dinero justo para tortillas recién hechas. Mateo, con su inocencia habitual, miró a su hermano mayor. «Luis, ¿puedes contarme un cuento como antes?» Luis se sorprendió. «Hace años que no lo hago». «Pues yo quiero uno», insistió el niño. Luis, sin saber cómo, comenzó a inventar una historia sobre un barco perdido que encontraba su rumbo gracias a una estrella brillante. Mientras hablaba, Ernesto y Teresa se miraban en silencio. Aquella escena sencilla los conmovió. Cuando terminaron, Mateo aplaudió emocionado. «Ese barco es como nosotros». Luis sonrió débilmente. Tal vez, esa noche antes de dormir, Ernesto volvió a mirar el cielo desde el patio. Recordó la frase del padre Julián: «La verdadera fortaleza está en reconocer que necesitamos ayuda». Cerró los ojos y murmuró otra oración torpe. «Jesús, si estás escuchando, no nos dejes caer otra vez». Al día siguiente, Mariana regresó del retiro. La familia la esperaba en la puerta. Al verla bajar del autobús, Teresa la abrazó con fuerza. Ernesto permaneció más serio, pero no pudo evitar sonreír al ver a su hija radiante. «Se te ve distinta», le dijo él sorprendido. «Lo estoy, papá», respondió Mariana. «Aprendí que nada está perdido mientras haya amor y fe». Luis rodó los ojos, aunque en el fondo sentía curiosidad. Mateo, emocionado, saltaba alrededor de su hermana. «Cuéntame todo, Mari». Esa noche Mariana compartió con la familia algunas canciones que había aprendido. Su voz dulce llenó la sala iluminada apenas por una lámpara. Luis fingía desinterés, pero no podía dejar de escuchar. Teresa lloraba en silencio, mientras Ernesto observaba con atención cada palabra. Por primera vez en mucho tiempo, no hubo gritos en la casa Ramírez. Solo un ambiente de calma que parecía un regalo inesperado. Sin embargo, aún quedaban heridas profundas y decisiones difíciles. La lucha apenas comenzaba. El lunes siguiente, la familia Ramírez despertó con un aire distinto en la casa. Mariana, todavía llena del entusiasmo del retiro, preparó café y pan para todos. Luis salió de su cuarto con la ropa arrugada, pero al verla cantar suavemente una alabanza, se quedó escuchando. No lo admitía, pero aquella paz le intrigaba. «¿Por qué vienes tan cambiada?», preguntó él con ironía, sirviéndose un vaso de leche. «Porque conocí algo que me dio esperanza», respondió Mariana sin perder la calma, «y quiero compartirlo aquí». Ernesto, que escuchaba desde la mesa, intervino. «¿Y de qué sirve la esperanza si la vida sigue igual de dura?». Mariana lo miró con serenidad. «Sirve para no rendirse, papá». Ese mismo día, Ernesto fue al taller, pero no podía dejar de pensar en la conversación. Mientras reparaba un motor, recordó las palabras de su hija. La idea de que la esperanza fuera una herramienta práctica lo descolocaba. Por primera vez en años,
Sintió que tal vez había vivido demasiado tiempo apagado por dentro. En casa, Teresa organizaba la cocina cuando tocaron la puerta. Era doña Carmen, la anciana de la reunión de oración. «Vengo a invitarte a ti y a tu familia a la próxima junta. A veces los milagros empiezan con un paso sencillo». Teresa dudó, pero aceptó. Por la noche le contó a Ernesto. «Nos invitaron a ir a una reunión en la capilla. Creo que deberíamos ir todos». «¿Todos?», replicó Ernesto con incredulidad. «Ni loco verás a Luis rezando». En ese momento, Luis salió de su cuarto. «¿De qué hablan?». «De una reunión de oración», dijo Teresa. Luis rodó los ojos. «Paso», Mariana intervino. «No tienes que creer en nada, solo escuchar». Luis bufó y se encerró otra vez. Ernesto suspiró. «Ya ves, no va a funcionar». Sin embargo, 2 días después, Teresa convenció a Ernesto de acompañarla. Mateo y Mariana fueron también. Luis, aunque se negó, terminó siguiéndolos por curiosidad. Entraron juntos al salón de la capilla, donde unas 20 personas cantaban con guitarras. Al principio, Luis se quedó al fondo mirando su celular. Pero cuando una joven compartió cómo había superado el alcoholismo gracias a su fe, levantó la vista. Aquella historia se parecía demasiado a la tentación que él sentía en sus propias amistades. Ernesto, por su parte, escuchaba con los brazos cruzados. No sabía si creía en milagros, pero la sinceridad de aquella gente lo conmovía. Teresa lloraba discretamente, agradecida por no sentirse sola. Mariana cantaba con entusiasmo, y Mateo observaba todo con fascinación. Al final, el padre Julián los invitó a pasar al frente para orar por las familias. Teresa tomó la mano de Ernesto, y contra todo pronóstico, él no la soltó. Luis permaneció atrás, pero algo dentro de él se movió. De regreso a casa el silencio era distinto, no pesado, sino reflexivo. Ernesto habló primero. «No sé qué fue eso, pero me hizo pensar». «A mí también», confesó Luis, aunque bajito. Mariana sonrió. «Tal vez sea el inicio de algo nuevo». Esa noche, mientras se preparaban para dormir, un corte de luz volvió a oscurecer la colonia. Teresa encendió una vela y la colocó en el centro de la mesa. Esta vez, en lugar de gritos, todos se sentaron alrededor. Mariana empezó a cantar suavemente, y Luis, para sorpresa de todos, acompañó el ritmo golpeando con los dedos la mesa. Mateo rió feliz. «Así sí me gusta estar juntos». Ernesto lo abrazó, y aunque no dijo nada, su corazón se ablandaba poco a poco. Al día siguiente, las cosas no cambiaron mágicamente. Las deudas seguían, el trabajo era duro, y las tensiones aún aparecían. Pero había una diferencia. Ya no eran enemigos. Había un hilo invisible que empezaba a unirlos. Sin embargo, el enemigo más grande aún estaba dentro. Los rencores no resueltos, las heridas del pasado y la tentación de volver a lo mismo. Cada miembro de la familia tendría que enfrentar su propio camino, y pronto descubrirían que no todos estaban listos para rendirse tan fácilmente. El jueves amaneció con un aire inusualmente frío para Guadalajara. Ernesto salió rumbo al taller envuelto en sus pensamientos, mientras Teresa llevaba a Mateo a la escuela y Mariana preparaba sus apuntes para estudiar. Luis, en cambio, se quedó acostado, mirando el techo sin ganas de levantarse. La noche anterior no había dormido bien. Las palabras de la joven en la reunión seguían resonando en su mente. El alcohol me estaba destruyendo y no me daba cuenta. Luis se preguntaba si él también estaba a punto de caer en un abismo sin retorno. Ese mismo día, mientras caminaba por el barrio, sus amigos lo llamaron desde la esquina. «Luis, vente, vamos a la fiesta en la colonia vecina. Habrá de todo». Luis dudó. Recordó los cantos de la reunión, la mirada esperanzada de su madre, la sonrisa de Mateo, pero también sentía la presión de no quedar como el aburrido. Finalmente, accedió. La fiesta fue en una casa abandonada. Música fuerte, humo de cigarros y botellas pasaban de mano en mano. Luis tomó una cerveza, luego otra. Al principio reía, pero después sintió un vacío aún más grande. Se apartó y salió al patio oscuro. Miró el cielo y murmuró: «¿De verdad hay algo mejor para mí?». De repente, su celular vibró. Era un mensaje de Mariana. «Hermano, no olvides que te quiero. Podemos empezar de nuevo». Luis sintió un nudo en la garganta. Cerró los ojos y dejó la botella en el suelo. Sin decir nada a sus amigos, se fue caminando. Esa noche
llegó a casa más temprano de lo habitual. Teresa lo esperaba en la sala. «Gracias a Dios regresaste bien». Él no respondió, solo se dejó abrazar. Mientras tanto, Ernesto enfrentaba su propio desafío en el taller. Un cliente lo acusó de haber hecho mal un arreglo y exigía un reembolso. Ernesto, que siempre había sido orgulloso, estuvo a punto de gritar. Pero recordó las palabras del padre Julián. La fortaleza está en reconocer que necesitamos ayuda. Respiró hondo y, contra su costumbre, pidió disculpas. El cliente, sorprendido, bajó la voz y aceptó negociar. Fue un pequeño triunfo para Ernesto. Había vencido a su orgullo por primera vez en mucho tiempo. Esa noche, durante la cena, la familia compartió los sucesos del día. Mariana notó el silencio reflexivo de Luis y el gesto humilde de Ernesto. Decidió hablar. «Quiero proponer algo. ¿Qué les parece si oramos juntos antes de dormir?» Luis puso los ojos en blanco, pero no protestó. Ernesto se encogió de hombros. Teresa sonrió agradecida. Así, por primera vez en años, la familia Ramírez se reunió alrededor de la mesa, tomados de las manos. Mariana dirigió una oración sencilla. «Señor, ayúdanos a seguir juntos, aunque no sepamos cómo». El ambiente se llenó de un calor diferente. Incluso Luis, aunque no cerró los ojos, sintió algo extraño, una paz que no recordaba haber experimentado. Al día siguiente, Mateo llevó a la escuela un dibujo que había hecho, su familia unida bajo un sol brillante. La maestra, conmovida, lo felicitó. Cuando Mateo regresó a casa, mostró el dibujo a todos. «Miren, así quiero que estemos siempre». Luis lo abrazó y Ernesto acarició su cabeza. Teresa lloró en silencio. Ese fin de semana, la familia fue invitada a un convivio organizado por el grupo de oración. Había comida, música y juegos para los niños. Mariana ayudaba a repartir platos, Mateo jugaba con otros pequeños, y Ernesto observaba cómo Teresa reía con mujeres de su edad. Luis se mantuvo al margen, pero aceptó una hamburguesa que le ofreció un joven del grupo. «No tienes que fingir ser perfecto», le dijo el muchacho. «Yo también empecé así, con dudas». Luis lo miró sorprendido. «¿Y ahora qué? Ahora sé que Jesús me salvó de perderme, y puede hacer lo mismo contigo». Las palabras quedaron grabadas en Luis. De regreso a casa caminaba en silencio junto a su familia. Sentía que algo estaba cambiando dentro de él, aunque aún luchaba por aceptarlo. Esa noche, mientras todos dormían, Ernesto volvió a salir al patio. Miró las estrellas y susurró: «Jesús, sigo sin entender todo esto, pero no quiero perder lo que empieza a nacer en mi familia». No sabía que Luis, desde su ventana, lo observaba. Por primera vez, vio a su padre vulnerable, no como un hombre de hierro, sino como alguien que también buscaba esperanza. Y esa imagen quedó grabada en su corazón como una semilla lista para germinar. El lunes siguiente, la rutina volvió con fuerza. Ernesto salió temprano al taller. Teresa preparó tamales para vender en la esquina. Mariana asistió a sus clases de enfermería, y Mateo caminó feliz rumbo a la primaria con su dibujo de la familia en la mochila. Luis, en cambio, se quedó en casa, confundido. No quería volver a sus viejas amistades, pero tampoco sabía cómo llenar el vacío que sentía. Encendió la televisión y, sin pensarlo, se detuvo en un canal religioso donde un predicador hablaba sobre el perdón. Luis intentó cambiar de canal, pero algo en sus palabras lo detuvo. El perdón no es olvidar, es decidir no seguir cargando la herida. Luis apagó la televisión de golpe, molesto consigo mismo, pero esa frase quedó resonando. Esa tarde, Mariana lo encontró sentado en el patio. «¿Estás bien?», preguntó con cautela. Luis se encogió de hombros. «No sé, siento que estoy atrapado». «No estás solo, hermano. Yo también me he sentido así». Luis la miró con incredulidad. «Tú no entiendes. Siempre fuiste la hija perfecta». «Perfecta no. Solo aprendí a no rendirme», respondió Mariana con ternura. «Y quiero que camines conmigo en esto». Luis no respondió, pero en su interior sintió que aquella invitación era real. Esa misma noche, Ernesto llegó agotado del trabajo. Se había quedado horas extras para cubrir una deuda. Al entrar, encontró a Teresa rezando el rosario con Mateo. Mariana ayudaba en la cocina. Luis estaba en la sala, sin celular, observando a todos. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Ernesto, sorprendido por la calma. «Nada especial», dijo Teresa con una sonrisa. «Solo intentamos estar juntos.
Por primera vez en mucho tiempo, cenaron sin discutir. El silencio no era tenso, sino cálido. Después de la comida, Mariana tomó la iniciativa. «Papá, ¿puedo leerles algo de mi diario?» Ernesto dudó, pero asintió. Mariana abrió el cuaderno y leyó. «Creo que nuestra familia no está rota, solo está herida. Y las heridas pueden sanar si dejamos de pelearnos y empezamos a cuidarnos. No quiero que ninguno de nosotros viva con odio». Cuando terminó, Teresa lloraba en silencio. Ernesto se quedó mirando la mesa, tocado por aquellas palabras. Luis, incómodo, salió al patio. Mariana lo siguió. «¿Por qué huyes?», le preguntó. «Porque me duele escuchar lo que nunca hemos sido». «Todavía podemos serlo», respondió ella con firmeza. Luis no contestó, pero sintió un temblor en el pecho. Al día siguiente, Teresa fue al mercado de San Juan de Dios. Allí se encontró con Julia, su comadre, que la animó a no rendirse. «Mira, Teresita, yo también pasé por momentos de odio en mi familia, pero el amor siempre encuentra camino». Teresa volvió a casa fortalecida. Esa tarde, convenció a Ernesto de acompañarla de nuevo a la reunión en la capilla. Luis protestó al inicio, pero terminó cediendo. En la reunión, un hombre compartió su testimonio de cómo había perdido a su hijo en las drogas, y aún así, había encontrado fuerza en Dios para perdonarse a sí mismo. Luis sintió un nudo en la garganta. Por primera vez levantó la vista y escuchó con atención. Al final, cuando invitaron a orar, Luis permaneció sentado, pero en su interior murmuró sin querer: «Si existes, muéstrame algo real». Esa noche, al regresar a casa, todos parecían distintos. Ernesto no gritó, Teresa sonreía, Mariana tarareaba y Mateo corría feliz. Luis se encerró en su cuarto, pero no para huir. Escribió en una hoja en blanco las palabras que escuchó en la reunión. Luego guardó el papel en su cajón. El cambio era lento, casi imperceptible, pero estaba sucediendo. Cada miembro de la familia daba pasos pequeños, pero firmes. Aún quedaban pruebas duras, viejos rencores y nuevas tentaciones, pero la semilla ya estaba plantada. Lo que ninguno sabía era que una noche cercana, un hecho inesperado pondría a toda la familia al borde del colapso, y sería entonces cuando descubrirían hasta dónde podía llegar la fuerza del amor que empezaba a renacer en ellos. El viernes por la noche, la colonia se agitaba con el bullicio de los vecinos que sacaban sillas a la banqueta, mientras otros se reunían en las tienditas para comentar las noticias. Dentro de la casa Ramírez, el ambiente era frágil pero distinto. Ya no había insultos continuos, aunque la tensión seguía latente como un hilo invisible que podía romperse en cualquier momento. Luis recibió un mensaje en su celular. «Hoy fiesta grande en la colonia vecina, no faltes, trae valor». Sus amigos lo esperaban, insistentes. Dudó en responder. En ese momento, Mariana entró a su cuarto sin tocar. «¿Otra vez con ellos?», preguntó. «No es asunto tuyo», replicó Luis con frialdad. Mariana respiró profundo. «Solo recuerda que cada decisión que tomas también nos afecta a nosotros». Luis no contestó, pero cuando Mariana se fue se quedó mirando el techo. El eco de sus palabras lo perseguía. Esa noche, mientras todos cenaban, Ernesto anunció con voz cansada: «Hoy me corrieron del taller». El silencio cayó como un balde de agua helada. Teresa abrió los ojos con espanto. «¿Cómo que te corrieron? Llegó un nuevo administrador. Quiere gente más joven y barata. Me dieron una liquidación mínima y gracias». Mariana cubrió su boca con la mano, incrédula. Luis apretó los puños. Mateo, sin comprender del todo, preguntó con inocencia: «¿Eso significa que ya no tendremos dinero?». Ernesto golpeó la mesa con frustración. «Exacto, hijo. No sé qué vamos a hacer». La tensión se desbordó. Teresa rompió en llanto. «Tanto esfuerzo para nada». Ernesto se levantó furioso. «¿Crees que yo quería esto? ¿Crees que disfruto sentirme un inútil?». Mariana intentó calmarlo. «Papá, por favor». Luis, con el rostro endurecido, explotó. «Siempre lo mismo, siempre fracasando. Por tu culpa vivimos en esta miseria». El golpe fue certero. Ernesto, herido en lo más profundo, estuvo a punto de responder con un grito, pero se contuvo. Se encerró en su cuarto, dejando tras de sí un silencio insoportable. Mateo abrazó a su madre. Mariana, desesperada, buscó a Luis. «¿Por qué le dijiste eso?». Lo confrontó. Luis bajó la mirada. «Porque estoy harto
¿Y crees que insultarlo lo va a cambiar?, dijo ella con lágrimas en los ojos. Lo único que haces es hundirnos más. Luis no respondió. Salió de la casa y caminó sin rumbo por las calles oscuras. El aire fresco de la noche no calmaba su rabia. De pronto, un coche se detuvo junto a él. Eran sus amigos. «Súbete, vamos a divertirnos». Luis vaciló. Recordó el llanto de su madre, la mirada rota de su padre, el abrazo de Mateo. Algo en su interior gritaba que no debía hacerlo, pero el miedo a enfrentarse solo lo paralizaba. Finalmente dio un paso atrás. «No, hoy no. Cobarde», gritaron alejándose entre risas y música fuerte. Luis regresó a casa con el corazón encogido. Encontró a Teresa aún llorando, a Mariana consolándola y a Mateo dormido en sus brazos. Ernesto seguía encerrado. Por primera vez, Luis sintió vergüenza real. Se acercó a su madre y murmuró: «Perdón, mamá». Teresa lo miró sorprendida. «¿Perdón por qué?». «Por todo. Por ser parte del problema». Ella lo abrazó sin decir palabra. Esa noche, Ernesto no salió de su cuarto. Luchaba contra una tormenta interna. El orgullo herido, el miedo a no ser suficiente, la rabia contra la injusticia. Se arrodilló por primera vez sin saber qué decir y solo lloró. Entre sollozos murmuró: «Jesús, si eres real, no me abandones ahora». Al día siguiente un vecino tocó a la puerta. Era don Rogelio, con una oferta inesperada. «Me enteré de lo del taller. Necesito a alguien de confianza para ayudarme en la ferretería. No paga mucho, pero es un inicio». Ernesto lo miró sorprendido. No era lo que esperaba, pero era una mano tendida. Aceptó. Cuando Teresa lo supo, lo abrazó con lágrimas. Mariana agradeció en silencio. Luis por primera vez sintió respeto por su padre, y Mateo celebró ingenuamente: «Eso significa que sí tendremos dinero». El ambiente cambió un poco, pero las heridas seguían abiertas. Esa noche, al cenar juntos, nadie habló mucho. Sin embargo, todos sabían que habían tocado fondo, y que solo quedaba mirar hacia arriba. Lo que aún no sabían era que aquella misma noche sucedería algo tan inesperado, que terminaría por quebrar todo lo que quedaba en pie, o por levantar un nuevo comienzo para siempre. La madrugada cayó sobre la colonia con un silencio extraño. La familia Ramírez se encontraba en un punto de quiebre. Ernesto había perdido su trabajo en el taller, aunque una pequeña esperanza se abrió con la oferta de don Rogelio en la ferretería. Teresa, desgastada pero firme en su fe, sostenía a todos con paciencia. Mariana, fortalecida por su experiencia en el retiro, intentaba contagiar esperanza. Luis estaba dividido entre la rebeldía y el anhelo secreto de cambiar, y Mateo, con su inocencia, era el único que mantenía vivo el deseo puro de ver a todos unidos. Aquella noche, mientras todos dormían, una tormenta comenzó a formarse en el cielo. El viento golpeaba las ventanas y el crujido de las ramas del viejo árbol del patio llenaba el aire. Ernesto, incapaz de conciliar el sueño, salió al patio. Se sentó en una silla de plástico y encendió un cigarro, aunque ya había prometido dejarlo. Lo apagó enseguida, con rabia, y miró hacia el cielo cubierto de nubes. «¿De verdad estás ahí?», susurró casi con miedo. «Porque si no lo estás, no sé cómo vamos a salir de esta». En ese momento, escuchó pasos detrás de él. Era Luis. El muchacho se detuvo, incómodo, y luego se sentó a su lado. Ninguno de los dos habló durante un largo rato. El viento se colaba entre ellos como un puente invisible. Finalmente Luis rompió el silencio. «Ayer casi me fui con mis amigos. Estaban tomando, fumando. Yo iba a hacerlo también». Ernesto lo miró con asombro. «¿Y por qué no lo hiciste?». Luis bajó la cabeza. «Porque escuché tu voz en mi mente, y también la de mamá y la de Mateo. Sentí que si lo hacía me iba a perder para siempre». Ernesto tragó saliva. No sabía qué decir. Nunca había escuchado a su hijo hablar con tanta vulnerabilidad. Con torpeza, puso una mano sobre su hombro. «Hijo, yo tampoco sé hacerlo todo bien. He fallado mucho, pero si tú quieres cambiar, yo quiero hacerlo contigo». Luis levantó la mirada. Por primera vez en años vio en su padre algo más que dureza. Vio humanidad. La conversación fue interrumpida por un trueno ensordecedor. Teresa se despertó asustada y salió corriendo al patio. «Ernesto, Luis, entren, que va a llover fuerte». Los tres se refugiaron en la sala,
donde Mariana y Mateo ya estaban despiertos por el ruido. La familia entera se reunió en torno a la mesa, iluminada apenas por una vela. La tormenta afuera parecía reflejar la tormenta interior que los había acompañado tanto tiempo. De repente, la luz se fue en toda la colonia. Teresa respiró hondo y tomó la iniciativa. No quiero que esta noche termine igual que siempre. Propongo que hablemos, aunque duela. Mariana asintió. Sí, necesitamos decir lo que sentimos, aunque sea difícil. Ernesto miró a todos con seriedad. Está bien, empiezo yo. Se aclaró la garganta, inseguro. He sido un padre duro, a veces injusto. Pensé que trabajar mucho era suficiente, pero olvidé que ustedes también necesitaban de mí. Me duele haberlos lastimado. Teresa lloró en silencio. Luis lo observaba incrédulo. Mariana tomó la palabra. Papá, yo sé que has trabajado duro, y te lo agradezco, pero muchas veces quise contarte mis sueños y sentí que no te importaba. Eso me dolió. Ernesto bajó la cabeza. Tienes razón, hija. Perdóname. Luis, con la voz quebrada, intervino. Yo también he fallado. Los insulté, los rechacé, casi me pierdo con las malas amistades. Pero no quiero seguir así. Quiero ser mejor hermano, mejor hijo. Mateo levantó la mano como si estuviera en la escuela. Yo solo quiero que volvamos a jugar juntos como antes. El silencio se llenó de lágrimas contenidas. Teresa, con voz firme, habló al fin. Yo también he fallado. He dejado que el rencor me robe la paz, pero no quiero vivir más así. Mariana tomó las manos de todos y las unió sobre la mesa. No somos perfectos, pero todavía podemos ser una familia. En ese instante, la tormenta afuera alcanzó su punto más fuerte. Un rayo iluminó toda la sala y el trueno retumbó con fuerza. Todos cerraron los ojos y Teresa comenzó a orar. Señor Jesús, aquí estamos, quebrados y cansados, pero con un deseo, que nos restaures, no nos abandones. Luis, aunque no estaba acostumbrado a orar, murmuró, Amén. Esa simple palabra resonó como un eco profundo en el corazón de cada uno. Pasaron varios minutos en silencio, con las manos entrelazadas. Finalmente, Ernesto suspiró. Quizá este sea el inicio. La tormenta comenzó a amainar poco a poco, como si el cielo confirmara lo que estaba sucediendo dentro de la casa. Al día siguiente, la colonia entera comentaba sobre la intensidad de la tormenta. Muchos vecinos habían perdido cosas. Techos de lámina volados, árboles caídos. Ernesto y Luis salieron juntos a ayudar a don Rogelio a recoger escombros frente a su ferretería. Por primera vez trabajaron codo a codo sin discutir. «Eres fuerte, hijo», dijo Ernesto, mientras cargaban un tablón. Luis sonrió tímidamente. «Lo aprendí de ti, aunque nunca lo dijera». Mariana, por su parte, se ofreció como voluntaria en la parroquia para ayudar a organizar víveres para las familias afectadas. Teresa la acompañó. Mientras repartían bolsas de despensa, ambas mujeres sintieron que estaban sanando sus propias heridas al servir a otros. Mateo, feliz, corría entre los vecinos llevando agua y sonriendo a todos. Su alegría inocente contagiaba esperanza. Esa noche, la familia cenó junta con humildad. Arroz, frijoles y pan dulce que les regaló una vecina agradecida. Ernesto tomó la palabra. Hoy vi algo que me hizo pensar. No importa cuánto hayamos perdido. Mientras estemos juntos, todavía tenemos lo más importante. Luis asintió. Sí, no quiero volver atrás. Mariana agregó. Tampoco yo. Quiero que cada día demos un paso más hacia adelante. Teresa sonrió con lágrimas en los ojos. Entonces que Jesús nos acompañe en cada paso. La vela volvió a encenderse en el centro de la mesa. No era un símbolo de carencia, sino de fe. Y en ese instante, aunque aún quedaban muchas pruebas por delante, la familia Ramírez empezó a experimentar la restauración que tanto habían anhelado. El amor, esa noche, volvió a encenderse como la luz que ninguna tormenta pudo apagar. El amanecer del domingo trajo consigo un cielo despejado, como si la tormenta de la noche anterior hubiese limpiado no solo las calles de Guadalajara, sino también el corazón de la familia Ramírez. El aire era fresco, los pájaros cantaban, y en la colonia se escuchaban los saludos de los vecinos que salían a barrer las banquetas. Dentro de la casa, Teresa se levantó antes que todos. Preparó café de olla con canela y piloncillo y calentó pan dulce que había sobrado.
Mientras colocaba los platos sobre la mesa, miró a su alrededor. La casa seguía siendo humilde, con las paredes desgastadas y el portón que necesitaba pintura, pero esa mañana no lo veía como una carga, sino como un hogar que poco a poco se estaba reconstruyendo desde adentro. Ernesto fue el primero en aparecer, con el cabello alborotado y la camisa arrugada. La saludó con una sonrisa tímida. «Buenos días, Teresa». Ella se sorprendió. Hacía años que no escuchaba esas dos palabras de sus labios al despertar. «Buenos días, Ernesto», respondió con los ojos brillantes. Mariana bajó las escaleras con su cuaderno en la mano. Había escrito durante la madrugada, incapaz de dormir después de la intensa conversación de la noche anterior. Luis salió de su cuarto unos minutos después, con cara de desvelo, pero distinto. Ya no traía esa mirada de desafío constante, sino una mezcla de cansancio y arrepentimiento. Mateo fue el último, con los cabellos despeinados y la sonrisa fresca de la infancia. Se sentaron todos juntos a desayunar. Al principio reinó un silencio extraño, pero no pesado. Era como si todos supieran que algo había cambiado y no necesitaban nombrarlo todavía. «Hoy quiero ir a misa», dijo Mariana de pronto. Todos la miraron sorprendidos. Luis rodó los ojos, pero no dijo nada. Ernesto se rascó la cabeza. «Hace mucho que no vamos todos juntos». Teresa tomó aire. «Creo que es el momento». La parroquia de San Felipe se llenó ese domingo. Las bancas de madera crujían bajo el peso de los fieles. Los vitrales dejaban entrar la luz del sol que iluminaba el altar, y el murmullo de las oraciones llenaba el ambiente. La familia Ramírez entró junta. Algunos vecinos los miraron con curiosidad. Hacía años que no los veían participar unidos. Se sentaron en una banca del medio. Ernesto observaba con cierta incomodidad, pero permaneció ahí. Luis, aunque cruzado de brazos, no se levantó. Mariana cantaba con entusiasmo. Teresa lloraba en silencio, y Mateo miraba todo con ojos de asombro. El padre Julián, desde el púlpito, habló de la reconciliación. Una familia puede ser herida por el orgullo, el rencor o la desesperanza, pero ninguna herida es tan grande que Jesús no pueda sanar. Esas palabras parecieron dirigidas directamente a ellos. Ernesto sintió un nudo en la garganta. Teresa apretó la mano de su esposo. Luis bajó la mirada, conmovido a pesar de sí mismo. Al final de la misa, el sacerdote invitó a quienes lo desearan a acercarse al altar para pedir oración por sus familias. Teresa se levantó sin dudar. Mariana la siguió. Mateo corrió detrás. Ernesto se quedó quieto hasta que Luis lo miró de reojo. «¿Vamos?», preguntó el muchacho casi en un susurro. Ernesto lo miró sorprendido. Asintió, y juntos caminaron hasta el frente. La familia Ramírez se arrodilló unida, y el padre Julián oró sobre ellos. «Señor, tú conoces sus luchas, sus heridas y sus miedos. Derrama sobre esta familia tu amor sanador. Haz que donde hubo odio ahora haya perdón, donde hubo división ahora haya unidad». Los 5 lloraban en silencio. Fue un momento de quiebre, de entrega, de renacimiento. Después de la misa, salieron al atrio con una sensación distinta. El sol brillaba con fuerza. La plaza estaba llena de familias, y los vendedores ambulantes ofrecían nieves, globos y dulces. Teresa compró una bolsa de obleas para los niños. Ernesto la miró y sonrió. «¿Recuerdas cuando traíamos a Mariana y Luis de pequeños a comprar obleas después de misa?». Ella asintió con nostalgia. «Sí», y siempre terminaban con la cara llena de cajeta. Luis y Mariana rieron. Mateo, con la boca llena de oblea, gritó: «Yo también quiero que me compren más». La risa de todos resonó en el atrio. Fue un momento sencillo, pero poderoso. En los días siguientes, la vida siguió con sus dificultades. Ernesto comenzó a trabajar en la ferretería de don Rogelio. No ganaba mucho, pero sentía que estaba reconstruyendo su dignidad. Don Rogelio, hombre sabio y paciente, lo aconsejaba: «Más vale un salario humilde con paz que un gran sueldo con amargura». Luis empezó a acompañar a su madre en las ventas de tamales. Al principio lo hacía por obligación, pero poco a poco descubrió que le gustaba platicar con la gente y sentir que aportaba algo. Un día, mientras entregaban un pedido grande, Teresa le dijo: «Estoy orgullosa de ti». Luis se quedó callado, pero esa frase lo acompañó toda la semana. Mariana, por su parte, se integró al grupo juvenil de la parroquia. Encontró amigos nuevos que compartían su fe y su entusiasmo.
Sus sueños de estudiar enfermería se fortalecieron. «Quiero ayudar a sanar no solo cuerpos, sino también corazones», decía a sus compañeros. Mateo seguía siendo el rayo de luz de la familia. Cada tarde, llegaba de la escuela contando historias, mostrando dibujos y abrazando a todos sin distinción. Su inocencia era un recordatorio constante de lo que realmente importaba. Una noche, la familia decidió cenar en el patio, bajo las estrellas. Teresa preparó pozole, Ernesto trajo refrescos y Mariana puso música suave en el celular. Luis, sorprendentemente, contó un chiste que hizo reír a todos. «No recordaba la última vez que reímos así juntos», dijo Ernesto, conmovido. «Yo tampoco», respondió Teresa, «pero sé que esto apenas comienza». En medio de la cena, Mateo levantó su vaso de agua. «Brindo porque nunca volvamos a odiarnos». Todos chocaron sus vasos, entre lágrimas y sonrisas. El domingo siguiente, fueron invitados a dar un testimonio breve en la parroquia. Teresa dudó, pero Ernesto la animó. «Si nuestra historia puede ayudar a otra familia, vale la pena». Frente a la comunidad, Teresa tomó el micrófono. «Éramos una familia dividida, llena de gritos, rencores y silencios. Sentíamos que no había salida, pero Jesús nos mostró que siempre se puede volver a empezar. Hoy no somos perfectos, seguimos luchando, pero hemos decidido caminar juntos con amor y fe». La iglesia estalló en aplausos. Mariana lloraba de emoción. Luis se escondía detrás de una sonrisa tímida. Ernesto abrazaba a Teresa con orgullo y Mateo saludaba a todos como si estuviera en un escenario. Con el paso de los meses, la transformación se hizo más evidente. Ernesto se convirtió en un trabajador respetado en la ferretería. Luis empezó a estudiar en un curso técnico, alejándose definitivamente de sus malas amistades. Mariana obtuvo una beca parcial para enfermería, gracias al apoyo de la parroquia. Teresa abrió un pequeño puesto de tamales en la esquina, con ayuda de varias vecinas, y Mateo seguía siendo el corazón alegre que los impulsaba a todos. Una tarde, mientras caminaban juntos por la colonia, Mariana escribió en su diario: «Jesús restauró lo que parecía muerto. Hoy tenemos un hogar donde reina el amor. Tal vez no seamos ricos ni perfectos, pero somos una familia que aprendió a perdonar». El tiempo pasó, y llegó diciembre. Las calles se llenaron de luces, posadas y villancicos. La familia Ramírez decidió organizar una pequeña posada en su casa. Colgaron piñatas de colores, prepararon ponche con frutas y Teresa cocinó sus famosos tamales. Los vecinos llegaron con velitas y cantaron letanías en la banqueta. Ernesto, que antes se había aislado, ahora recibía a todos con abrazos. Luis ayudaba a colgar la piñata. Mariana repartía ponche y Mateo corría emocionado entre los invitados. Cuando rompieron la piñata, los dulces cayeron como lluvia y los niños gritaron de alegría. Teresa observó la escena y con lágrimas en los ojos agradeció en silencio. Esa noche, cuando todos se fueron, la familia se quedó sola en el patio, rodeada de risas, papelitos de colores y el aroma del ponche. Ernesto levantó su vaso. «Por nuestra familia que renació cuando menos lo esperábamos». Luis agregó: «Y porque nunca olvidemos que la fe nos salvó». Mariana sonrió: «Y que siempre caminemos juntos». Mateo, con voz infantil pero firme, concluyó: «Y que Jesús viva siempre en nuestra casa». Todos brindaron bajo el cielo estrellado. El nuevo año comenzó con esperanza. La vida no era perfecta, las cuentas seguían siendo un reto, el trabajo era duro, y a veces las discusiones regresaban, pero ya no eran enemigos. Ahora, cada problema era enfrentado en equipo. Una tarde, Mariana encontró a Luis estudiando en su cuarto. «¿Qué haces?», preguntó sorprendida. «Estoy repasando para mi curso técnico. Quiero salir adelante», respondió él. Ella sonrió. «Estoy orgullosa de ti, hermano». Luis levantó la vista. «Gracias por no rendirte conmigo». Se abrazaron, sellando un vínculo que antes parecía imposible. Con el paso del tiempo, la Casa Ramírez dejó de ser conocida en la colonia como la Casa de los Pleitos para convertirse en un ejemplo de unidad. Los vecinos comentaban: «Algo pasó ahí dentro, porque ahora se respira paz». Y tenían razón. Había pasado lo más grande. Jesús había restaurado el amor esa misma noche en que la familia decidió abrir su corazón. El último domingo del año,
La familia entera asistió a misa. El padre Julián, al verlos juntos, sonrió desde el altar. Al terminar, los llamó y les dijo: «Su historia es un recordatorio de que nunca es tarde para volver a empezar». Ernesto estrechó su mano. «Gracias, padre, por no rendirse con nosotros». Teresa agregó: «Pero sobre todo gracias a Dios, que nunca nos soltó». Salieron de la parroquia tomados de la mano. El sol iluminaba la plaza, la gente reía y los vendedores ofrecían buñuelos recién hechos. Mariana compró uno para compartir. Luis cargó a Mateo sobre los hombros y Ernesto abrazó a Teresa con ternura. Era un cuadro sencillo, pero para ellos era el milagro más grande, porque después de tanto dolor habían encontrado lo esencial, el amor que nunca muere cuando se deja entrar a Jesús en el hogar.